para ir hasta El Dorado, Sí. porque decíamos, hoy estamos hablando un poco de servicios públicos y mirando, en un rato vamos a sumar la situación de el servicio eléctrico y los Ujú. reclamos que ya están empezando a aparecer en la provincia, que se van a multiplicar seguramente con los tarifazos que anticipan. Pero bueno, en el caso de El Dorado, vamos a mirar el servicio de transporte y un reclamo que vienen haciendo vecinos y también colectivos de organizaciones sociales, partidos políticos inclusive, sobre lo que está pasando con una empresa que es la empresa ETC Kenia, que Ujú, presta el ujú. servicio urbano y no sé si interurbano también, ahí nos van a contar, en la zona del Dorado. Y está en línea José Luis Cachorro Fuentes, que es referente de Patria Grande, entre otros espacios ahí en la zona, para contarnos un poco de cuál es el reclamo y qué se viene haciendo en relación a esta preocupación que tienen ahí. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Licia, Miguel y bueno, a todo el equipo de la radio y los oyentes. Bueno, contanos cuál es el reclamo que ustedes están planteando en relación a esta empresa. La situación del transporte del Dorado es crítica, eh, critiquísima, podríamos decir, cada vez peor, hace ya varios años, ¿no? Hace 2 años aproximadamente hay un hito donde esta empresa Kenia, Ujú, que pertenece al grupo Oriansky, compra a la histórica empresa familiar Empresa de Transporte Colectivo El Dorado, ETSE. ujú, Eh, bueno, ¿no? Con una esperanza de que, y también ¿no? Estos mitos de que los grupos más grandes van a venir a prestar mejor servicio. Y bueno, resulta que inmediatamente empieza a complicarse mucho más la situación. Ya estaba en una situación financiera complicada la empresa y a partir de ahí empieza a deteriorarse velozmente la prestación de servicio. Bueno, justo se da el cambio de gobierno, cambio de gestión también en El Dorado, ujú, sale Bayo Martínez, entra el doctor Ipurán, bueno, ambos médicos, ambos del Frente Renovador y, eh, y bueno, también se da el cambio a nivel nacional, la desaparición de los subsidios o la pérdida y caída de los subsidios. Bueno, eso hace que esta empresa realmente empiece a suspender recorridos, a hacerlos cada vez más deseados y bueno, con un movimiento social de críticas, ¿no? ujú, Y bueno, primero se reclamó mayor precio, lo cual se ajustó y bueno, era como que bueno, ahora sí, decían los concejales, vamos a aprobar esto porque ahora sí van a prestar bien. Bueno, lo que sí que nunca sucedió eso. Este año ya la situación se volvió crítica, en un momento inclusive el municipio empezó a prestar Ujú. el servicio en algunos recorridos. En agosto se da una ordenanza express que envía el Poder Ejecutivo al Consejo Deliberante, se aprueba en una noche y bueno, se restablecen nuevas líneas, porque la empresa empezó a cortar las líneas que antes se daban por nuevas necesidades. Entonces, vecinos de un barrio empezaban a reclamar, iban a la municipalidad hablaba con la empresa, como era la única empresa de la historia del Dorado, ujú, había como una situación más así informal y bueno, empezaba a funcionar. Entonces esta empresa empezó a mirar, che, esto no está establecido por ordenanza y empezó a cortar todo eso. Entonces, bueno, la esperanza fue que con esa ordenanza el municipio iba a empezar a controlarles. ujú, ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Nada. Finalmente, eh, lo que se dio el 1 de octubre es que un miércoles cortan el servicio en toda la ciudad. Ujú. Nos quedamos sin colectivos todos, porque en definitiva el que tiene un comercio se queda sin sus trabajadores que ujú, lleguen, el hospital, el hogar de ancianos, y fue tremendo eso. Y al día siguiente, lo que sucede es que se sanciona una ordenanza por medio de la cual no se sanciona una ordenanza, se firma un De acuerdo entre acuerdo, el sí. municipio y la empresa y se le reconoce una deuda de 1.400 millones de pesos. Además, se le condona todas las deudas por
tasas de inspección de higiene y seguridad, eh, de una manera así intempestiva, sin saber, y también con la promesa de que ahora sí ya se va a restablecer el servicio, en un contexto de que el 15 de noviembre finalizaba el contrato de concesión. O sea, que le dábamos un montón de plata que representa, por decirte, más del 5% de todo el presupuesto para el año que viene en El Dorado, Ujú. prácticamente la misma suma de todo el presupuesto de la municipalidad de Mago, que queda Galado, o sea, mucha plata. Ujú. Bueno, nosotros lo que hicimos a partir de ahí, los concejales días después aprueban por ordenanza ese acuerdo, y nosotros lo que hicimos desde Argentina Humana, con el equipo de abogados acá que tenemos en Misiones, pedimos un informe de acceso a la información pública a la municipalidad para que nos digan, bueno, toda la historia reciente de esa prestación de servicio, ¿no? ¿Qué controles venían haciendo? ¿Qué infracciones, si las hubiera, le hicieron a la municipalidad? Porque el Ujú. servicio venía totalmente irregular hace 2 años. Ujú. Si hubo intercambio epistolar, si la empresa les había hecho reclamos, si la empresa le hizo algún juicio. Y finalmente, bueno, todos los trabajos preparatorios para ese acuerdo, y si se aprobó algún acuerdo, porque fue al día siguiente. Ujú. Bueno, ellos por la ley tenían 15 días, nos contestan que positivamente que teníamos sale una resolución, que teníamos derecho a acceder a la información pública, pero nunca nos la dan. Nos dan unas ordenanzas que estaban online ahí, yo ya tenía. Bueno, por mail les pedimos aclaración, nunca nos dieron, y bueno, fuimos por la vía del amparo. Ujú. Y bueno, idas y vuelta con el juzgado, finalmente nos aprueba el traslado, tuvimos una audiencia, se trasladó, y ahora la municipalidad contestó que, bueno, básicamente siguen negándose a facilitar la información pública que es de los ciudadanos, como dice la Ujú. Corte Suprema de Justicia. La información no es del funcionario, es de Ujú. los ciudadanos, por eso es Claro. pública. Y la verdad que lo que vemos que acá es una acción deliberada del intendente de ocultar la información a la ciudadanía, ¿no? De, Cachorros hablaba imagínense, sí, de una prórroga de 2 meses para que continuara brindando el servicio. ¿Eso cómo es? claro, en todo ese contexto, como yo le decía, eh, se finalizó el 15 de noviembre el contrato de concesión. Entonces le dimos un montón de plata a la empresa Mm. en el contexto de que terminaba su concesión. Pero se licitó. Todo en estos meses que le voy contando esta película, finaliza el contrato de concesión, se licita el contrato una nueva concesión, queda desierto porque nadie se presenta, Ajá. y finalmente el municipio ahora presentó un pedido de prórroga de 2 meses, lo cual Ujú. sucedió, Ujú. aprobó el Consejo Deliberante, y ahora presentó un nuevo pliego de licitación que pretendió que le aprueben sobre tablas de la semana pasada, esta semana que pasa, y el Consejo Deliberante no le aprobó y mandaron a comisión, ¿no? También nosotros estamos un poquito poniéndole rigor a la cosa pública, entonces Ujú. también nos da la impresión ahora que los concejales se están poniendo un poco más serios, porque claro, o sea, imagínate si vos sos un contribuyente del Dorado que querés prestar servicio a la municipalidad, todos los requisitos que te ponen para Ujú. prestar el servicio, o sea, no te digo cualquier, o sea, algo complejo. Vos querés cortar el pasto para la municipalidad, ser un prestador de servicio, tenés que ser monotributista, toda una historia, tenés que tener un seguro, y después a los 3 4 meses te pagan. Y estas empresas enormes, con todos los recursos, sin ningún tipo de transparencia, terminan aprobándole una fortuna a Ujú. pagarle, que para colmo la suma se actualiza con litro de combustible, Infinia Diesel, de una de las empresas de acá, vendedoras de acá del Dorado. Y Bueno. subió 200 pesos. O sea, de esa suma de 1.400 millones, hay que agregarle mínimamente 100 millones más ya. Ujú. Es tremendo lo que está pasando. Cachorro, y pensaba, vos decías un poco, tiene muchísimos problemas el servicio. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuántos pasajeros se transportan? ¿Tienen ese tipo de información? ¿Los costos que tiene la empresa?
Mira, hay como un número histórico de 600.000 boletos mensuales. Ujú. Que no debe, creció la población, pero creció también la crisis económica, la gente camina. Entonces, probablemente bajó ese número en vez de haber subido Ajá. en la actualidad. El precio del pasaje sin sube, hoy está a 1.500 pesos, podríamos dejarlo ahí, ¿no? Ujú. Como precio máximo. Y bueno, también, por supuesto que hay que pasar en limpio la crisis del transporte en todo el país, con la desaparición de los subsidios, que eran del gobierno nacional, ¿no? Que también tiene que ver con esto de las políticas federales. No podemos también obviar y ser inmaduros al dar la discusión, pero esto no quiere decir eh, que el Estado deje de controlar y deje de ser serio a la hora de abordar estos temas tan difíciles y complejos. Ujú. Ujú. Y además está corriendo el plazo, porque decías, le dieron, pidió un plazo de 2 meses. ¿Y qué pasa si es que no hay no se Claro. presentan para la licitación? ¿Qué opciones tiene el municipio ahí? Mira, el municipio de Esperanza, esta es una situación que está pasando en muchos lugares y Ajá. también en muchos lugares del país. Eh, el municipio de Esperanza acaba de, no sé si va a posar este sí, pero acaba de tener su servicio de transporte público. No Ac- consiguió Ajá. licitar y empezó a comprar colectivos. Es crítica la situación, o sea, y también eso juega a favor de los empresarios a la hora de ponerte contra la pared, por eso se Claro. terminan quedando con toda esa plata. Lo que ellos hicieron fue una medida extorsiva, ¿no? Claro. Y los concejales de todos los partidos, sacando uno de los libertarios, terminan también cediendo ante esas presiones empresariales porque dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin pasar? Que nos van a culpar a nosotros de que no hay colectivo. Es como un razonamiento que uno llega a entender después de hablar con algunos concejales. Ujú. Ujú. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí tenemos que entender lo que está sucediendo. La materia económica está muy apretada para las empresas de transporte y estas también cuando tienen herramientas para presionar al municipio, pero con tanta impunidad que llegaron a corte todo un día en El Dorado. Ujú. Ujú. ¿Por qué pasaba eso? Porque claro, ellos veían como que al penalizar el contrato de concesión, después ya no iban a poder tener una herramientas para, en el caso de no estar prestando, lograr acuerdos como lo lograron. Entonces, si por el extremo. Nosotros queremos ver, ¿no? ¿Cómo se calcularon esos 1.400 millones? Ellos dicen que esta deuda surge de los pasajes gratis a adultos mayores y a personas con discapacidad. Ujú. Nos cuesta ver Ujú. cómo se llega a ese número, pero de todas maneras, si existiera, no es la metodología, ¿Y no son los desde medios. cuándo Nosotros ahí hay irregularidades. Claro. esta deuda, desde cuándo se computa, ¿Y cómo digamos? se registró, Claro. digamos? Y, y ¿Cómo lo cómo establezco? se y está todo abierto porque justamente si yo quiero cobrar, soy un prestador de servicio, tengo que facturar a Ujú. la municipalidad me tiene que recibir la factura y después me tiene que liquidar y eso creemos nosotros que no sucedió. Lo que ahora estamos pidiendo es esa información justamente para ver cómo llegan, desde cuándo. Eh, es muy difícil esa trazabilidad, pero nos gustaría ver cómo se basó nuestro intendente para cobrar y para llegar a ese acuerdo, a esos números, y también algo, un mensaje que estamos mandándole a la Ujú. política. No vamos a dejar más que hagan lo que quieran, ¿no? Porque por eso también la gente está harta, porque Sí, hacen claro. lo que quieren, le pagan lo que quieran a un grupo empresarial, un intendente que llegó con el compromiso de la transparencia y la legalidad, termina siendo el más desprolijo de la historia reciente del Dorado. Ujú. Cachorro, bueno, vamos a seguir de cerca también un poco esto que nos van aportando, porque a medida que sumamos a gente de otras localidades aparecen otro tipo de problemas también. Ayer hablábamos con gente de Azara y lo que está pasando con una empresa ahí también y el impacto que tiene en esa comunidad. Bueno, ahora lo del transporte público. Hablas de Esperanza, bueno,
son como una cantidad de problemáticas. Antes de ayer apareció el reclamo en Aristóbulo por el tema de energía eléctrica. Así que es un cuadro de situación muy complejo donde aparecen una cantidad de temas y seguramente vamos a volver a conversar. Totalmente. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a estar contándoles cómo nos va. El amparo está avanzando, así que vamos a seguir con presentaciones. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. José Luis Cachorro Fuentes, de Patria Grande y en este caso del espacio Argentina Humana, que está ligada a ese partido, y esta presentación. A medida que vamos mostrando el interior van apareciendo una cantidad de cuestiones muy significativas. Que no tienen eco acá, en los medios posadeños. Este dato que daba, si lo que está pasando con El Dorado está pasando en gran parte de las localidades, además de lo que significa, ¿no?, para los municipios estar discutiendo si no hay empresa que preste el servicio, tienen que, como dice él, comprar los colectivos y empezar a pensar eso. Sí. Y la cantidad de usuarios que están quedando a merced de lo que las empresas terminan decidiendo, ¿no? Y no estamos hablando en el interior de la provincia, las distancias son bastante significativas también. Sí, El Dorado mismo es una ciudad rara porque es una ciudad que está construida, que se fue diseñando y proyectando a la vera de la ruta. Entonces, sí. El Dorado está dividida en kilómetros. A lo ancho es una ciudad angosta, pero muy larga. Entonces, de una punta a la otra de la ciudad es una complicación. No, y además es una ciudad referencia para otras ciudades más pequeñas, sí. Que, imagínense, el SAMIC está ahí, o sea, el hospital más grande de esa zona está ahí. La Facultad de Ciencias Forestales está ahí. Todo, por ejemplo, los juzgados están ahí. Hay un montón de instituciones que funcionan en esa localidad y que se supone, las escuelas también, ¿no? Las escuelas secundarias particularmente, que dependen de ese trazado que, como él lo planteaba, se fue como consensuando con el municipio, pero ahora dijeron, no, si eso no está escrito, no tenemos por qué prestar ese servicio. Hora 16 en esta parte del país.